Hola de nuevo, continuamos con la clase 4. En esta clase vamos a ver mitosis. Habíamos dicho que en el ciclo celular, luego de la interfase, había una fase de división celular. La división celular, vamos a ver primero la definición en general, es la reproducción de la célula. O sea, cuando yo necesito que la célula se reproduzca, lo que hago es dividir la célula en dos. En procariotas eso se llama fisión binaria y es muchísimo más simple, la van a ver en microbiología. En eucariotas tengo dos tipos, la mitosis que vamos a ver en este video y la meiosis en la próxima. Todas las células se dividen por mitosis, eso no se tienen que olvidar. Y una célula que actúa como madre va a dar lugar a dos células hijas idénticas a ella. La meiosis es un proceso un poco más complejo que solamente se realiza en células sexuales. O sea que las células madre no van a ser iguales a las células hijas. En cambio, en la mitosis, sí. Una característica esencial de la mitosis. Antes de seguir con mitosis, les tengo que explicar algunos conceptos importantes que quizás lo vieron, quizás no, pero lo vamos a usar en esta clase. El concepto de célula diploide y haploide. La célula diploide tienen dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Vamos a suponer que este es el par 1 de cromosomas, viene uno de madre, uno de padre. Este es el par, no sé, 18, no sé. Este es uno de la mamá, otro del papá, o al revés. Entonces, ¿cómo lo abreviamos a eso? 2N. Porque tenemos dos de cada uno de estos que son N. Y se denominan cromosomas homólogos, porque son exactamente iguales, no. Porque uno viene de mamá, uno viene de papá, pero sí tienen los mismos genes. Van a ser diferentes esos genes entre sí, pero de nombre van a ser exactamente iguales. En la célula haploide, que la abrevio como N, tengo solamente un par de cromosomas. ¿Por qué? Estas están en las células sexuales y yo cuando uno dos células sexuales, un óvulo y un espermatozoide, tengo que tener una célula diploide. Entonces, si yo parto de esto, voy a tener un desastre, una tetraploide. Entonces, sí o sí tengo que partir de la haploide como célula sexual para después formar una diploide. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en la mitosis? En la mitosis yo voy a partir de una célula diploide y voy a llegar a otras dos células diploides. Entonces, eso es para qué sirve la mitosis. Y antes de empezar la mitosis, la célula pasa siempre por un punto de control que se llama el punto de control G2, donde tiene que ver daño del ADN e integridad de la replicación, pero vamos a tener un detalle especial en este punto G2. La célula siempre es diploide, pero en G2 yo la voy a abreviar como 2N, 2C. ¿Por qué? Porque si bien es diploide, en el periodo S duplicó todo su ADN. Entonces tiene lo que se llaman cromátides hermanas. Entonces ya no puedo decir que es solo 2N, como acá, como en el periodo G1. Tengo que expresar de alguna manera que si bien es una célula diploide, tiene el doble de su ADN, por un periodo cortito de tiempo, simplemente hasta que termine la mitosis, pero lo tengo que decir. Entonces, en el periodo G2, una célula se transforma en 2N2C, no en 4N, no es tetraploide. Por eso es otra cosa y no pasa en los seres humanos. Es 2N2C. ¿Cómo partimos para empezar la mitosis? La cromatina está totalmente descondensada, aumentó el tamaño celular, aumentaron las organelas, se duplicó el centrosoma y se duplicó, obviamente, todo el ADN. Entonces, así, en este punto, entramos en la mitosis. La mitosis tiene varias etapas, habíamos visto en la primera figura, que son diferentes etapas correlativas. La primera se llama profase.
Yo en cada una de estas les puse lo que ustedes tienen que saber de cada una. Después lean en el libro esto desarrollado, pero esto es el resumen. Veníamos de la cromatina descondensada. En la profase empieza la condensación hacia cromosoma. Empieza a formarse el uso mitótico, que ahora vamos a ver lo que es, y desaparece el nucleolo. Que eso ya lo vieron en núcleo. ¿Qué es ese uso mitótico que se empieza a formar? En realidad ya lo nombramos. Es una estructura que estaba hecha de microtúbulos. Y la función es organizar y mover a los cromosomas y separarlos después. Perdón. Este uso va a crecer entre los centros formadores, que son los centrosomas. Se van a ir separando, se van a ir hacia los polos. Y los microtúbulos van a formar como rayos del sol y van a ser de 3 tipos. Algunos se van a unir al cinetocoro, que son un grupo de proteínas que se adosan al centrómero de cada cromatida hermana. Otras pueden irse hasta el polo opuesto. Eso lo que va a hacer es dar un poco de estabilidad. Y otros pueden ir irradiando al borde de la célula y se forma lo que se llama áster. Estos dos últimos estabilizan los usos mitóticos. Fíjense que acá, cuando ya está totalmente condensado el cromosoma, en el centrómero, que es esta parte media, esta parte donde tenemos la unión de todos los brazos cromosómicos, se adosan unas proteínas a cada uno de los lados de las cromátidas, o sea, con cada cromátida, que se llama cinetocoro. Es un conjunto de proteínas. Bien. Seguimos en algunos libros lo van a encontrar como prometafase, en otros como profase tardía, pero es lo mismo. En esta etapa ya se va finalizando la condensación de los cromosomas, o sea que ya estamos viendo estos cromosomas en forma de X que estamos muy acostumbrados a ver. Es como nosotros dibujamos a los cromosomas. Desaparece totalmente la envoltura nuclear, por lo tanto los cromosomas ya se liberan al citoplasma, va creciendo mucho más el uso mitótico y empiezan a pegarse los microtúbulos a esos centros de los cromosomas. Empiezan a unirse los microtúbulos que se tienen que unir al cinetocoro, comienzan a unirse. En la metafase, los cromosomas ya están unidos, o sea, por su centrómero, por su cinetocoro, a los microtúbulos y están alineados en lo que se llama placa metafásica. La placa metafásica no se ve, es el centro de la célula donde se van a alinear de esta manera. O sea, va a quedar una cromátida hermana hacia un polo y otra cromátida hermana hacia otro polo, y eso es importantísimo. Se van a alinear en esta placa. Ahí ya están todos los cinetocoros unidos a los microtúbulos. Y en esta etapa se da algo que vimos en la clase anterior, que es el punto de control M, o el punto del uso. Punto de control del uso, donde lo que se veía es que todos estén acá y no me haya quedado algún cromosoma perdido por este lado. Si me quedó uno acá, por ejemplo, si este está acá, le va a dar tiempo a la célula, va a quedar un poquito más en esta fase hasta que se pueda mover. Si no se puede mover, si no hay forma, si se pierde, si se perdió un pedazo, la célula va a ir a apoptosis. Si no, se espera y se llega a que se alinee. En esta fase, en metafase, nosotros tenemos la máxima condensación de los cromosomas. Y esto es lo que vamos a usar para poder visualizarlos al microscopio. Cuando nosotros hacemos un cariotipo, que es la visualización de los cromosomas en el microscopio óptico, chicos, no electrónico, o sea, lo podemos ver con un microscopio común y de hecho es un estudio genético totalmente frecuente y común. Vamos a parar la división celular en esta fase, en metafase. O sea, es pregunta de examen, ¿en qué fase alcanzan la máxima condensación? En metafase. Continúa luego una fase que se llama anafase.
esta fase es muy crítica porque se separa cada una de las cromátides. Los microtúbulos van a tirar, los van a llevar desde los cinetocoros a cada uno de los cromosomas hacia los polos. Entonces se van como formando estas dos células hijas. Se van a degradar las proteínas que las unían, entonces cada uno se va a ir hacia un polo diferente. Comienza también a comienza la división citoplasmática. Fíjense que ya empieza a haber, tanto en la anafase, acá, como en la telofase, que es la fase siguiente, una contracción en la parte media del citoplasma para después dividir a las dos células hijas. Eso se llama citocinesis, división del contenido de la célula. Ya en la telofase, como ya tengo los cromosomas en los dos polos celulares, el uso mitótico ya no es necesario porque los atrajo hacia donde quería y empieza a desaparecer, desaparece totalmente en realidad en esta fase, y reaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Esas son las cosas más importantes que pasan en la telofase, o sea, la desaparición del uso, la reaparición de la membrana nuclear y del nucleolo. Y acá ya empieza a descondensarse cada uno de los cromosomas y se prepara para la citocinesis final, donde se va a formar un anillo de actina que va a ir cerrándose hasta que se separa totalmente una célula de la otra. Se forma lo que se llama un cordón de filamentos de actina y donde se va plegando se denomina surco. Perfecto. Cuando la citocinesis se termina, volvemos a estar en G1 y tenemos dos células hijas idénticas a la madre que le dio origen. ¿Qué nos tenemos que acordar de esta clase? Los conceptos de diploidía y haploidía, importantísimo. ¿Cuáles son las etapas? O sea, los nombres de las etapas y cuáles son los eventos más importantes. O sea, vayan anotando lo que yo les pongo en los videos. Y sí tienen que saber bien qué es el uso mitótico, de qué está hecho y cuál es su función. Hasta acá mitosis son las cosas más importantes, tienen la guía de actividades, acá está equivocado, acuérdense que esto lo sacan del Junqueira de biología celular y molecular y celular de la célula, molecular y celular digo, y si no de cualquier otro libro de biología molecular. Todos los gráficos los tomé de Khan Academy, que es un sitio que está muy bueno si lo quieren utilizar. Hay muchos resúmenes y muchos videos. Igualmente voy a subir ahora un video sobre mitosis que está bueno que lo vean porque estos son procesos continuos, no son fotos. Lo que nosotros les mostramos y les ponemos nombres con cada una de las fases son fotos, pero ustedes piénsenlo como algo que va pasando continuamente, es una película. Entonces está bueno por ahí que lo vean en video. Muchísimas gracias y continuamos con el último video.